Bien, vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos, por favor. Libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, en el capítulo número 11, por favor, ahí en sus Biblias. Vamos a leer 4 versículos únicamente. Hebreos, capítulo 11. Capítulo 11, vamos a leer del verso 23 al verso número 26, solamente 4 versículos. Hebreos capítulo 11, versículos 23 al verso 26. Dice así la Biblia: por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Menciona estos versículos sobre la vida de Moisés. Hace un resumen rápidamente en 4 versículos, diciendo que Moisés, cuando ya era adulto, él tenía 40 años, cuando se enfrenta con el egipcio y lo mata y huye al desierto porque Faraón quiso matarlo por haber dado muerte a un egipcio. Dice el texto que él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. A Moisés no le importó perder su posición, no le importó perder su estatus social, no le importó perder las riquezas. Imagínense, él era un príncipe en Egipto, él tenía mucha comodidad en Egipto, él tenía buenos ingresos, por lo menos por ser el príncipe. Yo estoy seguro que él tenía una casa tal vez para él solo. Seguramente tenía sus propios siervos o esclavos, tenía buen alimento, tenía buenos manjares. Seguramente Moisés tenía sombra para poder cuidarse del sol del desierto egipcio. Él tenía la mejor oportunidad de bañarse al río Nilo y tener mucha gente que lo atendiese, que lo vistiese. Era una persona que vivía literalmente en la comodidad. Era una persona que vivía totalmente sin preocupaciones. Al ser el príncipe, a ser hijo de la hija de Faraón, pues era como un príncipe él. Entonces, aunque no era heredero natural, al ser un hijo adoptado, pues no creo, hermanos, que Moisés pasara por mucha necesidad o estuviese diciendo: ay, pobre de mí, cómo sufro, aquí no me atienden, no me dan de comer, no me dan casa, se han olvidado de mí. No, Moisés era una persona bien atendida. Incluso dice la Biblia que el día que él mata al egipcio, él andaba paseándose. O sea, él no tenía necesidad de andar trabajando como los demás israelitas. Él no tenía necesidad de andar haciendo alguna labor, algún esfuerzo, estar sudando, estar cansándose como sus demás hermanos israelitas. No, Moisés tenía posición, tenía riquezas, tenía estatus social, tenía herencia. Seguramente estaba siendo considerado como el heredero después de Faraón, no para que estuviera al frente de Egipto, pero sí para que tuviese buena herencia y buena posición. Veía en semanas pasadas cuando se hizo la posesión de... se olvidó su nombre, el rey de Inglaterra, el nuevo rey Carlos. Cuando él toma posesión, pues sale ahí toda la familia, y hay un montón de familiares que era el primo del hermano, y que no sé de dónde sale tanta familia, pero muchos de ellos tienen recursos, muchos de ellos los mantiene el Estado.
No necesariamente son los herederos, pero al ser parte de la familia real, pues el mismo país o el mismo reino de Inglaterra, pues le sostiene. Entonces Moisés tenía su futuro asegurado económicamente hablando. Él no tenía preocupaciones, sino en cambio dice el versículo 25 que él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Probablemente Moisés pensó antes de enfrentar al egipcio que asesinó. Él seguramente pensó en las consecuencias y pudo haber dicho, bueno, si lo mato, si lo confronto, existe la posibilidad de que a mí me tengan que perseguir o a mí me tengan que acusar por ir y confrontar a alguien que es egipcio, que es del pueblo, es natural de este pueblo. Probablemente él midió las consecuencias por un poco, sin en cambio él decidió ayudar o apoyar al que era su hermano de raza, al que era al israelita. Y dice la Biblia que él escogió ser maltratado antes que gozar, dice, de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Moisés está diciendo aquí que para él era más importante las riquezas de Cristo, dice los vituperios de Cristo, el sufrimiento de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Y hermanos, los tesoros de los egipcios no era cualquier cosa. El tesoro de los egipcios eran seguramente arcas de monedas de oro. No sé si existían lingotes de oro en aquel entonces, pero eran joyas, tal vez copas de oro, tal vez joyas preciosas. Seguramente Moisés tenía acceso a mucho de eso. Él era prácticamente un heredero rico, mas no le importó eso. Él decidió seguir adelante y enfrentar a los opresores de sus hermanos para poder ayudarles a ser liberados. Este mundo, hermanos, tiene demasiados distractores para el cristiano. Hay muchas cosas en esta vida que llevan a desviar nuestra atención, que nos llevan a perder la mirada en las cosas de Dios. Este mundo que está bajo el dominio del enemigo, mira, el enemigo bien astutamente ha formado esta sociedad y ha manipulado esta sociedad de tal manera que a la gente ya no le quede tiempo para Dios. De tal manera que los hermanos digan, ya no tengo tiempo de ir a la iglesia, tengo que ir a trabajar. Ya no tengo tiempo de ir a la iglesia porque tengo deudas que saldar. Ya no tengo tiempo para ir a la iglesia porque hoy que iba a ir al cine y luego iba a ir al parque a llevar a mi hijo porque entre semana nunca puedo llevarlo. Este mundo, hermanos, ha sido tan manipulado, ha sido tan tergiversado o nos tiene tan ocupados que ya no tenemos tiempo para leer la Biblia, tiempo para orar, tiempo para servir a Dios. Ya no tenemos tiempo para las cosas de Dios. La mayoría del cristiano así es. El cristiano promedio, tristemente, hermanos, es un cristiano dominguero por la mañana nada más. Y ahí está, la mayoría de nosotros, ahí estamos. Domingo en la mañana y ya se me hace pesado porque son 3 horas. Mucha gente ha llegado y dicho, ay, es que son 3 horas, es mucho tiempo. No, pues a mí yo voy a la misa 1 hora, me persino ya, soy libre el resto del día. Y así está la gente. Se les hace pesado llegar a la iglesia y pasar tiempo en la iglesia cantando a Dios, alabando a Dios, recibiendo la enseñanza y disfrutando con los hermanos en Cristo. Y estamos nada más a cada rato viendo la hora. No estuvieras viendo tu partido porque no estuvieras ahí viendo la hora. No estuvieras ahí viendo tu serie favorita porque no estuvieras ahí viendo tu reloj cada rato. Ahí sí se nos va el tiempo así. Decimos, ah, caray, ya acabó, qué rápido. Pero está la predicación, van 15 minutos. Ay, apenas empezó y ya quiero ir al baño. Y sientes que te ponen chinches en la banca porque te estás moviendo nada más porque quieres levantarte e irte. Bueno, el diablo nos ha tenido tan distraídos y nos ha tenido tan ocupados en las cosas de este mundo que ya no tenemos tiempo para las cosas de Dios. Ya no tenemos tiempo para
Ay, no, regresar en la tarde, no, qué pesado. Ay, no, eso ya es fanatismo. Ya con que llegue una hora a la semana, ya es suficiente. Y hermanos, nos infartamos de eso, pero no nos infartamos de estar escuchando la misma música cada día, o estar viendo la misma telenovela cada día, o la misma serie, o los mismos programas, pero las cosas de Dios sí se nos hacen pesadas. Ahora, ¿qué es lo que hizo la diferencia con Moisés? ¿Por qué Moisés pudo mantener ese enfoque? Mira, repito, el enemigo quiere distraernos del principal propósito de vida que debemos de tener como cristianos. Y ese es honrar y glorificar a Dios con tu vida. Ese debe ser el principal propósito de existencia del cristiano. Honrar y glorificar a aquel que te dio la vida, que te salvó, que te creó, que te sustenta, que te viste, que te da de comer, que te da un techo, que te ha dado los hijos que tienes, que te ha dado el trabajo que tienes, que te ha dado el carro que tienes, que te ha dado el vestido que tienes y que te ha dado la salud que tienes. Aquel que te ha dado todo, debemos de honrarle y glorificarle con nuestra vida. Pero decimos, no, es mi vida, yo hago con ella lo que me plazca, yo hago con ella lo que se me dé la gana, y yo hago de mi vida como me agrade, como yo quiera hacerlo. Y tristemente muchos así estamos pensando y estamos perdiendo el enfoque correcto. Y quisiera hablar, hermanos, en los siguientes minutos sobre no pierdas el enfoque. No pierdas el enfoque de tu vida cristiana. Vamos a orar antes de continuar. Eterno Dios, Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra. Gracias, Señor, te damos por tu amor y misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por permitirnos estar reunidos en esta tarde en la enseñanza de tu palabra. Te pido, Señor, que tengas control absoluto de todas las palabras que salgan de mi boca, que todo lo que se haga o lo que se hable sea para la honra y la gloria de tu bendito y santo nombre. Sé con nosotros, Padre eterno, danos de tu presencia y de tu bendición. Llénanos, Señor, con tu Santo Espíritu y permítenos, Padre eterno, estar debidamente atentos a la enseñanza de tu bendita palabra. Sé con nosotros, y si hay alguien en esta tarde sin la seguridad de su salvación, yo te pido que le salves en esta tarde y que esa persona venga a los pies de Cristo. Apresura a los que todavía vengan en camino y que pronto podamos estar todos presentes para recibir la instrucción de tu palabra. Quédate con nosotros, te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Desafortunadamente, hermanos, dependemos tanto de este sistema que el mismo sistema de hoy día nos ha envuelto cada vez más para que no tengamos tiempo para las cosas de Dios y para su obra. Es un mundo el cual hoy día nos ha hecho creer que hoy más que nunca necesitamos trabajar más y esforzarnos más para ser felices. El mundo hoy día y la mercadotecnia de este mundo nos dice que necesitas mejores comodidades, más y mejores grandes cosas para subsistir, un mejor auto, un mejor reloj, un mejor celular, una mejor computadora, laptop, o un mejor sistema de videojuegos. Hay gente, hermanos, que literalmente cambia de celular cada año, buscando lo último, lo in, lo más fashion, lo último, el último grito de la moda. Y gente cambia así de celular. Hay gente que cambia de auto cada 2, 3 años, o algunos cada año, dependiendo de sus posibilidades. Y porque si dejan de hacerlo, sienten que ya no son felices. Sienten que ya no están dentro de la moda. Sienten que ya se han perdido del día a día. Ahora, a lo mejor tú y yo no tenemos para tanto, pero sí, en cierta manera, buscamos estar renovando ciertas cosas personales para sentirnos como que encajamos en esta sociedad. Para sentir como que estamos dentro de la sociedad. Tal vez tu armario, tal vez tus zapatos, tal vez tu traje, tal vez un reloj un poco más sencillo. Cosas que el mundo nos dice, vemos que el hermano o la hermana ya trae lo último y queremos también cambiarlo nosotros.
Ahora, ¿qué es lo que tiene de malo eso? Nada, pero si tú dejas que eso desvíe tu atención de las cosas de Dios, ya está estorbando tu vida con Dios. Al punto de que a lo mejor para saldar tus deudas tienes que trabajar, aunque eso implique faltar a la iglesia. Para poder pagar tu teléfono celular, para poder pagar eso en lo que te endeudaste, para pagar el cable, para pagar la renta, prefieres irte a trabajar en lugar de venir a escuchar la palabra de Dios. Prefieres andar en las cosas de este mundo que estar edificando tu vida espiritual. Y sin darnos cuenta, hermanos, este mundo nos está absorbiendo al punto que nos dice, tienes que trabajar, tienes que tener mejor dinero, mejores ingresos, más comodidad, mejor casa, mejor auto, mejores cosas para que seas feliz. Y estamos perdiéndonos, como decía la Biblia de Marta, afanada y turbada estás, preocupada con tantas cosas de este mundo. ¿Y qué le dice Cristo? Pero María ha escogido la mejor parte, la cual no les será quitada. Y así ya vemos muchos como Marta, afanados, turbados, preocupados, y hemos perdido el enfoque de las cosas espirituales. Ahora podemos estar incluso en iglesia, pero a lo mejor ya no estar involucrados en las cosas de la iglesia como antes, porque ya el mundo te está absorbiendo. Los compromisos con este mundo ya no permiten que estés involucrado, involucrada en las cosas de Dios. En tu lectura de la Biblia, en tu tiempo de oración, en tu servicio, en tu vida de humildad, en estarte poniéndote a cuentas, en trabajar en tu corazón, en trabajar en tu matrimonio, etcétera, etcétera. El mundo nos hace creer que necesitamos más comodidad, más y mejores cosas para subsistir. No es casualidad, hermanos, que las familias modernas se quejen de que ya no les alcanza para poder sostener 1 o 2 hijos. Cuando nuestros padres y abuelos sostenían 10, 15 hijos, y con tal vez menos de la mitad de lo que hoy día estamos recibiendo. Ahora, ¿cómo le hacían nuestros abuelos? ¿Cómo le hacían nuestros familiares? Pues simplemente viviendo con lo básico, viviendo con las cosas básicas. Ahora, yo sé, hermanos, que también el mundo nos ha evolucionado al punto de ofrecernos mejores cosas. Y a lo que quiero llegar, hermanos, es que todo eso está haciendo que perdamos el enfoque de las cosas de Dios. Que tengamos nuestra mirada en necesito mejor, darle mejor cosas a mis hijos, darle un mejor auto a mis hijos, darle cosas de más calidad a nuestros hijos. Se supone que hoy día hay mejores avances y mejor comida, pero la mejor comida hoy día nos está matando más. Hoy día la comida que está surgiendo ya tiene un montón de químicos. El pollo que te come está más inflado que un globo, con todo lo que le inyectan al pobre pollo, al punto de que en 3 meses un pollo ya se convierte, un pollito se convierte en un pollo que te lo puedes comer. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo ese animal crezca tanto? Pues tantas cosas que le inyectan. Y todo eso, hermanos, estamos ingiriéndolo, comiéndolo, porque estamos acelerados en este mundo. Obviamente, pues todo eso conlleva muchas cosas, enfermedades, y la gente está buscando a lo mejor la mejor comida, la más perfecta, la más sana, y creo que la mejor sana es la que comían nuestros abuelos, no la que nos ofrecen hoy día aquí en la sociedad. El punto, hermanos, es que todo eso nos está llevando a perder el enfoque de las cosas espirituales. Y repito, nos quejamos de que ya no nos alcanza. Y muchos de nosotros no nos alcanza porque tenemos un estándar de vida así. Nuestro estándar de vida está demasiado alto y queremos trabajar y queremos esforzarnos por alcanzar ese estándar de vida. Y no estamos dispuestos a bajar nuestro estándar de vida con tal de estar más involucrados en las cosas de Dios. No sacrificamos nuestro estándar de calidad de vida por estar más tiempo en las cosas de Dios. Y es triste, hermanos, porque nos autoproclamamos cristianos, pero seguimos envueltos por las cosas de este mundo. Seguimos enfocados en agradar y en ser agradados con las cosas de este mundo, dándonos por bien servidos si venimos una vez a la semana, 1 horita nada más al culto. Pero no queremos involucrarnos. No queremos llegar a los demás servicios, no queremos servir,
no queremos estar involucrados en más ministerios, no queremos ser de bendición en la obra en la cual Dios nos ha puesto, porque decimos no tengo tiempo, porque hemos perdido el enfoque, hemos perdido el interés, hemos perdido el anhelo de ser un instrumento útil en las manos del Señor. Aparte de ello, las pruebas, las adversidades, las dificultades, los negocios de la vida nos han llevado a perder el enfoque en las cosas de Dios. Todo lo que día a día se nos presenta, muchas circunstancias, muchas adversidades, repito y reitero, hermanos, no es Cristo quien está en control de lo que sucede aquí en la tierra. Si fuera Cristo, ¿por qué está tan mal este mundo? Claramente Satanás le dice a Cristo ahí en Mateo 4, yo a quien quiero doy todo esto porque a mí me ha sido dado, y a quien se me da la gana se lo doy yo. Cuando Satanás tentó a Jesucristo, prácticamente le dijo eso. Todo esto es de mi propiedad, Dios me lo encargó, Dios me lo dio, y a quien yo quiero se lo doy. El que me adore, el que disponga su alma hacia mi adoración, el que me agrade, le voy a dar riquezas, le voy a dar lujos, le voy a dar posición, le voy a dar aceptación ante la sociedad, solamente que me adore y que me siga a mí. Y eso Satanás se lo dijo a Jesucristo y se lo ofreció. Se lo puso en charola de plata diciéndole, a quien yo quiero se lo doy. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, tristemente, desafortunadamente, hemos ido perdiendo poco a poco, aún como cristianos que a lo mejor servíamos o estábamos involucrados en cosas que ahora nos pesan. Cosas que antes hacíamos, pero ahora ya no queremos hacer por las mismas ocupaciones de este mundo. Tampoco estoy diciendo que vamos a decir, bueno, yo abandono todo y entonces que Dios me provea todo. Vuelvo a lo mismo, tiene mucho que ver el estándar de vida que nos hemos puesto. Es muy importante ese nivel de vida que queremos tener y al mismo tiempo tener la presencia y la bendición de Dios en nuestras vidas, sin tener una vida piadosa en las cosas de Dios. La palabra de Dios nos advierte acerca de todas estas circunstancias que hemos de atravesar, hemos de vivir, diciéndonos, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita, o sea, ninguno que esté involucrado en las cosas de Dios, dice, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Como diciendo, o te involucras en las cosas de Dios o te involucras en las cosas de este mundo, enredándote totalmente en las cosas de este mundo. Mucha gente pues no tiene tiempo para las cosas de Dios porque está demasiado ocupado en las cosas de este mundo. Y a veces como cristianos no nos damos cuenta de cómo poco a poco nos empieza a absorber este mundo. Nos empieza a jalar este mundo al tiempo de que decimos, pues ya no tengo tiempo para las cosas de Dios. Ya no tengo tiempo de proclamar el evangelio, no tengo tiempo de servir, no tengo tiempo de consagrarme, no tengo tiempo de ser fiel a la iglesia. No tengo tiempo de llegar a los demás servicios, no tengo tiempo de leer mi Biblia, no tengo tiempo de orar. No tengo tiempo, estoy tan demasiado ocupado, estoy tan demasiado ocupada que pues ya me hace faltan horas al día para poder estar involucrado en las cosas de Dios. Y por eso dice la palabra de Dios que si militamos en las cosas de Dios, no nos conviene enredarnos totalmente en los negocios de la vida, porque dice la Biblia que vamos a quedar mal, no podemos servir a dos señores. Dice porque servimos a uno y quedamos mal con el otro o viceversa. Y dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Las presiones, los afanes de la vida nos han llevado a perder el enfoque de las cosas de Dios. La parábola de la semilla del sembrador habla de que una de las semillas cayó ahí entre las piedras. Y dice que cuando nació no echó raíces. Y cuando salió el sol se apagó, se marchitó, se murió.
Y decía que porque esa semilla nació pero no echó raíces, y daba a entender, si bien recuerdo fue esa, que los afanes de este mundo, las preocupaciones, o creo que es el que cayó entre espinos, perdón, la ahogaron y la volvió infructuosa. Muchos cristianos estamos siendo ahogados por este mundo. Muchos cristianos estamos siendo casi nos falta la respiración espiritual y no podemos crecer en las cosas de Dios. Es ahí, hermanos, donde muchos de nosotros tomamos la decisión renunciar a ciertos privilegios de este mundo para involucrarme más en las cosas de Dios, o renuncio a ciertos asuntos de Dios para involucrarme más en negocios de la vida y tener un poquito más de estabilidad económica, social, etcétera, etcétera. Hermanos, ambos, ya sea irnos hacia las comodidades o hacia las cosas espirituales, decisiones tenemos que tomar. Y sacrificios tenemos que hacer. Si queremos realmente la satisfacción de la vida espiritual, si queremos realmente gozar de la presencia de Dios día a día, momento tras momento, en mi vida, en mi familia y en mis generaciones, sacrificios tengo que hacer. Pero si yo quiero tener las comodidades de este mundo y al mismo tiempo la presencia de Dios en mi vida y no tener que sacrificar nada, pues te equivocaste de iglesia o te equivocaste de religión. Porque no sirven así las cosas, no funcionan así las cosas de Dios. Y tú eres quien determina, ¿qué quieres? ¿La presencia de Dios totalmente en tu vida o las comodidades y deleites que este mundo te ofrece? Decisiones tendrás que tomar. Si tú dices, así estoy bien, pues estás tomando una decisión, decides no hacer nada. Pero si tú quieres realmente gozar de ese ambiente cristiano, esa tranquilidad espiritual, esa bendición, esa presencia de Dios, ese matrimonio firme, esos hijos sujetos y obedientes a tu voz como padre, como madre, sacrificios tendrás que hacer. Pero créeme que son sacrificios que vale la pena hacer. Son sacrificios que después de unos años ya no los verás como sacrificios, sino como bendiciones por haber tomado la decisión que tomaste. ¿Qué es lo que decidirás hacer? Las circunstancias de este mundo hacen que incluso el hombre más consagrado pueda perder el enfoque de las cosas de Dios. También las adversidades, pruebas, las presiones de esta vida nos llevan a perder el enfoque de las cosas de Dios. Vamos a ver ahorita el ejemplo de algunos personajes bíblicos que fueron buenos cristianos, fueron buenos hijos de Dios, pero están en un momento de mucha presión, están en un momento de mucha adversidad, fueron presionados a tal grado que perdieron la presencia de Dios en su vida. Y es otra de las cosas que hace que tú y yo perdamos el enfoque de las cosas espirituales, las pruebas de la vida. Mira, vamos a ver el primer ejemplo. Génesis capítulo 12, verso número 10. Nos habla acerca de Abraham. Dice así la Biblia: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Mira qué tremendo, Abraham. Mira, tú eres bien hermosa, mujer. Eres bien chula y pues vas a entrar ahí a Egipto y te van a codiciar y te van a ver y a mí me van a dar cuello y se van a quedar contigo.
No, mira, mejor diles que eres mi hermana. Diles que estoy a tu cuidado, que estoy bajo tu cuidado. Pues para que no me quiten la vida y me vaya bien. ¿Tú crees que cuando Abraham toma esta decisión consultó a Dios? Mira, dice en el versículo 10, hubo hambre en la tierra y consultó Abraham a Dios y descendió a Abraham a Egipto. ¿Dice así? No, dice y descendió Abraham a Egipto para morar allá. ¿Cuántas veces tú y yo cuando estamos bajo las presiones de la vida tomamos decisiones sin consultar a Dios? Porque lo amerita el momento. Porque ya tengo que tomar decisiones porque las habas se me queman. Porque no sé qué hacer si no actúo ya. Porque las circunstancias te ofuscan el entendimiento. Porque la situación que estás atravesando no te permite razonar. Y vas con el primero que te dicen yo te puedo ayudar, o vas con la primera a pedir consejo, o te endeudas y ahí pides 10,000, 20,000 pesos prestados, pues para poder salir de esa situación en la cual caíste luego. Y después las consecuencias son peores. Muchos perdemos el enfoque de las cosas de Dios por las pruebas de la vida. Abraham se dio cuenta que no había alimento para él y para todos sus siervos y sus animales. No tenía hijos, pero tenía mucha riqueza. Tenía bienes, tenía animales, tenía siervos. Y Abraham toma la decisión de ir a Egipto porque escuchó que en Egipto sí había comida. Porque escuchó que en Egipto sí le iba bien a la gente. Porque escuchó que en Egipto no había necesidades y no había gente muriéndose de hambre. Es como cuando a ti te dicen, mira, yo sé que la estás pasando mal, pero yo te ofrezco tal trabajo, mira, aquí sí te pagan una buena lana. Mira, aquí sí te dan más dinero. Mira, aquí sí te dan prestaciones. Aquí sí te dan una mejor quincena. Aquí tú sí puedes crecer y tienes posibilidades de hacer mejor, de tener mejor a tu familia. Y sin consultar a Dios tomamos decisiones. Mira, aparentemente lo que Abraham está decidiendo hacer es bueno. Pero si es bueno lo que él decide, ¿por qué está haciendo que su mujer mienta? ¿Por qué está engañando? ¿Por qué está teniendo miedo y temor de que le quiten la vida? ¿Será que no era del todo de Dios esa decisión? ¿Será que Dios nunca le dio de su aprobación para ir a Egipto? A propósito, en cada uno de los momentos importantes de la vida de Abraham, vemos que Abraham levantó un holocausto o un sacrificio de gratitud a Dios. Cuando fue a Egipto, Abraham no tuvo holocaustos. En pocas palabras, Abraham no pasó tiempo con Dios cuando estuvo en Egipto. Abraham no pasó tiempo orando a Dios cuando estuvo en Egipto. ¿Será porque en su corazón sabía que no estaba haciendo del todo lo correcto? ¿Será porque él sabía en su corazón que no había consultado a Dios para lo que él estaba decidiendo hacer? ¿Qué fue lo que le llevó a tomar tal decisión? La necesidad. No pudo haber dicho Dios, es tu voluntad. Mira Dios, tú puedes proveerme sin tener que dejar este lugar e irme a un lugar pagano. Tú puedes proveerme sin tener que ir y engañar. Las circunstancias de la vida estaban haciendo que tomara Abraham decisiones por la presión y no por voluntad de Dios. Más adelante en el capítulo 16, una vez más tenemos a Abraham tomando decisiones sin pedir el consentimiento o la aprobación de Dios. Capítulo 16, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Mira las palabras de Sarai. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Eso me suena a queja. Eso me suena a no estoy de acuerdo con lo que Dios hizo conmigo. Eso me suena a por qué Dios permitió tal cosa, tal maldición en mi vida.
Ahora, si no vamos por el tiempo, pero si regresamos al capítulo 12 de Génesis, Dios llama a Abraham y le da una promesa a Abraham de darle hijos. Dios ya había dado una promesa a Abraham. Dios ya le había dicho a Abraham que tendría hijos. Y obviamente, o tendría un hijo, y obviamente lo tendría con Sarai. En este momento Sarai está actuando no con los pies en la tierra. En este momento Sarai está actuando en base a sus sentimientos y las emociones de su corazón. Y Sarai va y le dice, mira, es culpa de Dios que yo esté estéril. Y ciertamente Dios así le hizo. Ve y toma mi sierva Agar, acuéstate con ella, te doy chance. Mira el permiso que le está dando Sarai. Y que ella tenga un hijo para que sea nuestro heredero. Versículo 3. Ahora sí que Abraham ni tardo ni perezoso, pues tomó a Agar y dijo, pues te obedezco, te hago caso. Y dice, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Una vez más, Abraham toma decisiones sin consultar a Dios. Dios ya le había hecho una promesa. Dios ya le había dicho que le iba a dar un hijo. Abraham dudó en ese momento e hizo caso a la voz de su mujer, que estaba actuando por emoción, estaba actuando por tal vez amargura o rencor en su corazón y no por voluntad de Dios meramente. Aunque hoy día pues Dios ha permitido que se forme el pueblo árabe, pero fue ¿por qué se formó el pueblo árabe? Porque Dios le da una promesa a Agar también. Cuando Agar va en el desierto, Dios le dice, no morirá el muchacho, yo lo sustentaré y le multiplicaré. Pero ya había nacido Ismael cuando Dios le da esta promesa a Agar acerca de su hijo Ismael. El punto, hermanos, es que muchos de nosotros hay momentos en la vida en que perdemos el enfoque por las presiones, perdemos el enfoque por la necesidad, cometemos locuras, nos endeudamos, andamos ahí firmando con el primero que nos preste, andamos ahí prestando, andamos actuando sin consultar a Dios. Actuamos y tomamos decisiones sin pensar en la estabilidad de mi matrimonio y de mi familia, sin pensar en la estabilidad espiritual de mis hijos, sin pensar en la estabilidad espiritual de los míos. ¿Qué voy a dar a cambio de qué? ¿Qué voy a sacrificar a cambio de qué? Y desafortunadamente, hermanos, muchas veces no vemos lo que estamos perdiendo por tener eso que tanto anhelamos o que quisiéramos tener, sin haber preguntado a Dios si es su voluntad o no. Y después vienen las consecuencias. Hoy en día, las consecuencias siguen pagándose de la decisión de Abraham de hacer caso a Sarai y de tomar a Agar como su mujer. Hoy día los ismaelitas, que son los árabes, y los judíos siguen peleándose y lo seguirán haciendo. Las pruebas, las dificultades. Tenemos otro ejemplo. Mira en 1 Samuel, capítulo 21. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Verso número 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, y dio Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba.
Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Mira, David, por el miedo que tenía de Saúl, toma la decisión de irse al pueblo de Gat y se da cuenta de que Aquis lo reconoce y sus siervos lo reconocen y dice: ¿no es este el que mató a Goliat? ¿Este es el que estaba a favor del pueblo de Israel y que destruyó un montón de gente? Mira, vamos a llevarlo ante el rey para que el rey se desquite y lo agarre como esclavo, o no sé qué haga con él. Y dice la Biblia que David tuvo miedo y David se hizo pasar por loco. Dejó caer la baba y empezó a hacerle como una persona con problemas en sus facultades mentales. Escribía ahí en las paredes. Y lo ve Gad y le dice: ¿para qué me traes un loco? Ya tengo un montón de locos con ustedes. Ya no quiero más locos. Regrésenlo, yo no lo quiero así. Pero ¿por qué hace esto David? Por el miedo que tenía al rey. Porque él estaba huyendo de Saúl. Ahora, ¿cuántas veces David oraba y decía: hazme justicia, sé tú conmigo, susténtame, provéeme? Pero hermanos, en este momento David no confió en Dios, no confió en el cuidado de Dios. En este momento David actuó más por sus deseos personales, por sus sentimientos, por sus emociones, que por voluntad de Dios. De la misma manera, en el capítulo 27, David una vez más vuelve a tomar decisiones. David dijo en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Yo no sé, hermanos, si fue la voluntad de Dios lo que David decidió hacer. El punto es que más adelante, en el capítulo 29, esas decisiones que tomó David le trajeron consecuencias. Mira el capítulo 29, versículo 1. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que estaba en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Y finalmente Aquis toma la decisión de despedir a David y decir: mira, David, no queremos problemas contigo, te has portado bien. Pero imagínense, hermanos, estando en medio de la guerra, estando David a punto de atacar a sus propios hermanos. Mira, no por nada el rey de los filisteos dijo: mejor regrésate, David, porque estando en la guerra a lo mejor te nos puedes voltear y puedes atacarnos a nosotros. Toda decisión que tomamos en la vida, hermanos, sin consultar a Dios, conlleva consecuencias. Y a veces esas consecuencias no las medimos al momento, porque no alcanzamos a mirar el futuro. No sabemos a qué momento, a qué posición, a qué estado nos va a llevar la decisión que hoy estamos tomando. Y tristemente actuamos por emoción, tristemente actuamos por vista, tristemente actuamos por lo que la gente nos dice, tristemente actuamos por las circunstancias de este mundo, tristemente actuamos por las presiones de este mundo o por los deseos de mi corazón y no por la voluntad de Dios. Perdemos el enfoque de esta vida. Perdemos el anhelo de verdaderamente agradar a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios con mi vida, aunque eso implique hacer sacrificios en mi propia vida. Y es ahí, hermanos, donde viene un parteaguas.
y decidimos no ser tan fanáticos, no involucrarnos tanto en las cosas de Dios. No, eso no es para mí. Eso es para los hermanos que no tienen otras cosas que hacer. Pero yo estoy tan ocupado, soy tan ocupada, estoy tan metido en mis asuntos y negocios de la vida que pues no tengo tiempo de involucrarme tanto en los negocios de Dios. Y no hacemos ese sacrificio y por lo tanto no conllevan esas bendiciones a mi vida que Dios quisiera darme. No estoy diciendo que Dios no bendice al cristiano que se esfuerza por ser fiel a la iglesia. Pero yo te aseguro que mayores son las bendiciones de aquellos que han hecho ciertos sacrificios con tal de tener la presencia de Dios en su vida, que aquellos que están viviendo de una manera más superficial la vida cristiana. No es, hermanos, Dios no es deudor de nadie. Y todo lo que tú y yo hagamos en la vida a favor de su obra, Él lo toma en cuenta. Él lo considera y lo bendice. No necesariamente Dios te va a bendecir económicamente hablando, pero sí las bendiciones de Dios se traducen en estabilidad espiritual, estabilidad matrimonial, hijos obedientes, hijos consagrados, a una vida piadosa, una vida consagrada, una vida que agrada a Dios, a dejar de tener preocupaciones, angustias. Es más, hasta tu salud puede mejorar, o tener totalmente tu confianza y tu devoción en las cosas de Dios. Es ahí, hermanos, donde está la diferencia entre cristianos grandemente bendecidos y cristianos bendecidos. En las decisiones que tomamos en la vida, a lo que estamos dispuestos a renunciar con tal de que su presencia no falte en mi vida diaria, con tal de que su presencia no deje de manifestarse en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mi matrimonio, en mis futuras generaciones. Oh, hermanos, aún las decisiones que llegue a tomar de sacrificio no solo conlleva bendición a mi vida, sino a las de mis generaciones, a las de mis hijos y aún a las de mis nietos, por las decisiones que yo estoy tomando por querer mantener el enfoque en las cosas de Dios. Pero no lo vemos así. Y las decisiones que tomamos traen consecuencias. Para no perder el enfoque de las cosas de Dios, así como David aprendió después. Hermanos, estas decisiones que tomó David fue antes de que él fuese rey de Israel. Todavía era un joven, todavía era inexperto. Todavía era una persona sin madurez, sin discernimiento desarrollado seguramente. Pero más adelante, cuando David ya era rey de Israel, él aprendió la lección. Y él aprendió a decidir en base a la voluntad de Dios. Número uno, así como David, fortalécete en Dios antes de tomar decisiones en tu vida. Primero de Samuel, capítulo 30, versículo de hecho, aquí es después de que él estuvo con los filisteos. Todavía ni siquiera era rey de Israel. Y David ya había aprendido la lección. David, dice el versículo 6, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mira, si algo aprendió David es a fortalecerse en la presencia de Dios antes de tomar decisiones importantes, antes de dejarse llevar por las emociones de su corazón, antes de actuar por lo que su mente o por lo que las presiones de la vida o por lo que la gente a su alrededor le decía. Número dos, David aprendió a consultar a Dios antes de decidir. Versículo número 8. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Segunda cosa, David preguntó a Dios. Hermano, hermana, Dios nos dio un recurso bien valioso que se llama la oración, para acercarnos a Él y preguntar.
para consultar y decir, Señor, tú muéstrame qué hacer. Mira, Señor, tú conoces mi presente, conoces mi pasado y conoces mi futuro. Conoces si esta decisión que estoy a punto de tomar conllevará bendición en mi vida futura y la de mi generación. Tú sabes si aquello que estoy proponiéndome hacer es bajo tu permiso, bajo tu designio, bajo tu aprobación y tu bendición. Y Señor, si no es tu voluntad, estórbame, inquiétame, incomódame, muéstrame que no es tu voluntad. Pero, oh hermano, hermana, no tomes decisiones hasta que Dios no te asegure que es su voluntad aquello que quieres hacer. De lo contrario, puedes perder el enfoque de las cosas de Dios. Puedes perder el camino correcto en la vida cristiana por no consultar a Dios, por no preguntarle antes de tomar decisiones en la vida. Tercera cosa, confía en las promesas de Dios. Confía en las promesas de Dios. Yo sé, hermanos, que no fue fácil la prueba de Abraham. Pero leímos ahorita hace unos instantes, habían pasado 10 años desde que Abraham había recibido la promesa de parte de Dios de darle un hijo. 10 años habían ya pasado desde que Dios se le aparece y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te daré y haré de ti una nación grande. Abraham seguramente ya se había olvidado de la promesa de Dios, o a lo mejor se acordaba, pero decía, no, pues yo creo que Dios está demasiado ocupado como para acordarse de mí. Sarai ya ni siquiera lo mencionaba. Sarai dice, Dios me hizo estéril, Dios se encargó de no quererme dar hijos, pero yo me voy a encargar, Abraham, de darte un hijo. Hazme caso. Perdieron el enfoque porque dejaron de creer a las promesas de Dios. Josué capítulo 21, verso 45. Josué capítulo 21. Dice el versículo 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Dice, no faltó palabra a la promesa que Dios había hecho. Dice, todo se cumplió. No dudes de las promesas de Dios. No dudes de lo que Él te dice que va a suceder en tu vida, en tu familia. Ahora, asegúrate de que es una promesa de Dios. Porque puedes convertir a tu voluntad en su voluntad. Asegúrate de que Dios te está diciendo, no te preocupes. Yo estaré contigo. Yo te sustentaré. Yo te bendeciré. Yo haré que no falte esa necesidad en tu vida. Tú solamente sigues siendo obediente a mi voz. Tú solamente mantente firme, obedeciéndome, sirviéndome, consagrándote a mí, entregándote a mí, disponiendo tu vida para ser un instrumento útil, para que más escuchen del Evangelio de Cristo, para que más se acerquen a mi casa y más sean renovados en su corazón para arrepentimiento y más vidas sean cambiadas. No sé, hermanos, de qué manera Dios quiere usarnos. Pero a veces Dios no nos usa porque no estamos dispuestos. Dios no nos usa porque estamos sucios de pecado. Dios no nos usa porque somos incrédulos a la voluntad de Dios. Dios no nos usa porque no estamos dispuestos a hacer sacrificios en nuestras vidas. Dios no nos usa porque hemos perdido el enfoque de las cosas espirituales. No nada más se trata de venir a la iglesia un ratito, una vez, 2 veces a la semana. Se trata de vivir cada día el cristianismo verdadero. Se trata de buscar el rostro del Señor cada día. Hermano, hermana, entre más busques el rostro del Señor, más querrás estar en este lugar. Más querrás servir a Dios. Más querrás consagrarte a Dios. No me digas que tu comunión con Dios está bien buena y te cuesta trabajo ser fiel a la casa de Dios. Si tu vida con el Señor es buena, vas a querer consagrarte, vas a querer renunciar a cosas de este mundo por estar recibiendo la bendición, la palabra de Dios, el alimento espiritual.
Será para ti una bendición estar en este lugar, no por el lugar, no por lo que es, sino por lo que estás haciendo, que es servir a tu Dios, darle a Él la honra y la gloria, el seguir creciendo, seguir madurando. Yo no sé qué tanto te deleitas en poder recibir la instrucción de Dios. Yo no sé qué tanto deseas seguir alimentándote de la palabra de Dios. Pero repito, reitero, dependiendo de cómo está tu comunión, será tu deseo de estar involucrado en las cosas de Dios. Y es ahí donde se ve qué tan cercanos estamos a Dios en nuestra vida diaria. Confía en las promesas de Dios. La siguiente cosa, mantén una íntima y profunda comunión con Dios. Lo acabo de decir. Es clave tu comunión con Dios para que mantengas tu enfoque en las cosas espirituales. Lo mencioné incluso en la mañana. Ya no tenemos tiempo para Dios. Ya no tenemos tiempo para leer la Biblia, para orar. ¿Por qué? Porque estoy demasiado cansado en la noche, me quedo bien dormido, me tengo que levantar bien temprano al siguiente día, no tengo tiempo para Dios, de repente me acuerdo de orar, pero nada más por los alimentos, de repente me acuerdo de algo de Dios, pero no es eso lo que Dios busca de ti. Él busca que tú pases tiempo de calidad con Él. Él busca que tú te arrodilles, que te derrames. Él busca que a veces derrames lágrimas ante Él y digas, Señor, te necesito. Necesito de tu presencia. Necesito de tu gracia. Mis hijos te necesitan. Mi esposo te necesita. Mi esposa te necesita. Mi familia te necesita. Quiero pasar más tiempo contigo. Pero hermanos, sacrificios tenemos que hacer. Decisiones tenemos que tomar si en realidad queremos gozar de la presencia de Dios cada día. Mira el Salmo 55. Mantén una real y verdadera comunión con el Señor. Salmo 55. Dice en el verso número 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. La Biblia nos habla de que Daniel oraba 3 veces al día. El Salmo número 5 nos habla también de la comunión con Dios. Él dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Esas palabras que el salmista David escribe es como un deleite para él. La manera en cómo se expresa del tiempo que él pasa con el Señor es como si él dijese, es un placer, es un deleite para mí buscar tu rostro por las mañanas. Es para mí una bendición, es para mí una satisfacción pasar tiempo con mi Dios. ¿Qué tanto piensas así? ¿Qué tanto consideras así? Tristemente muchos, aún jóvenes, ay no, pues tengo que orar porque mi papá me dice que tengo que orar. Tengo que leer la Biblia porque me dicen que tengo que leer la Biblia. Y lo hacemos más por una imposición, lo hacemos más porque lo tengo que hacer, que porque en realidad manifieste esa necesidad espiritual. Así como está nuestra comunión con Dios, así está nuestra devoción con Dios. Digamos lo que digamos. Tu devoción con Dios es un reflejo de tu comunión con Dios. Y por eso, hermano, nos pesa buscar las cosas de Dios. Y por eso nos la pasamos quejándonos. Y por eso nos la pasamos murmurando. Y por eso nos la pasamos señalando. A veces podemos mostrar una cara de espiritualidad, hermanos. Pero somos totalmente lo opuesto a un hijo espiritual de Dios. Señalando, cuestionando, sin un amor por las almas, sin un deseo de consagrarnos, de servir.
siendo indiferentes a la necesidad espiritual de este mundo, sacrificando mejor otras cosas que las cosas de Dios. Y por último, mantén tu mirada en Cristo. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entre más mantengamos nuestra mirada en Cristo, más podrá ser nuestra devoción y enfoque en las cosas de Cristo. Una ocasión leía que Carlos Spurgeon decía, para que podamos nosotros como cristianos rendir en este mundo, necesitamos siempre mantener nuestra mirada en Cristo. Solamente bajar nuestra mirada a esta tierra para tratar los asuntos de esta tierra y después volver a levantar nuestra mirada a Cristo. Manteniendo siempre la mirada en Cristo. Y él decía, solamente bajar tu mirada a este mundo para los asuntos y negocios de la vida y volver a subir tu mirada a Él. Pero hoy día se han invertido los papeles. Hoy en día el cristiano mantiene más su mirada en los negocios de este mundo y de vez en cuando levanta su mirada a Cristo. Y luego la vuelve a bajar para pasar el resto de la semana con su mirada puesta en los negocios de esta vida. Hay cristianos que solamente levantan su mirada los domingos en la mañana o en la tarde y la vuelven a bajar por el resto de la semana. Unos cuantos más a lo mejor la levantan el jueves por la tarde y la vuelven a bajar el resto de la semana. Y por eso, hermano, nos pesa la vida cristiana. Y por eso hemos perdido el enfoque de las cosas espirituales. Y por eso nos olvidamos de buscar las cosas de Dios, el rostro de este Dios. Este sistema nos tiene tan enajenados, nos tiene tan hipnotizados, nos tiene tan distraídos, que no hemos alcanzado la plenitud de nuestra vida cristiana. Y desafortunadamente, aún como cristianos, todavía sigue cierto vacío en nuestro corazón. No porque Cristo no sea nuestro Salvador, sino porque tal vez no hemos alcanzado esa plenitud de vida que Dios quiere darnos. Como que algo todavía no cuadra, como que algo todavía no está bien. Oh, hermanos, Dios quiere darnos una vida plena, una vida satisfecha, una vida total, una vida absolutamente feliz dentro de su voluntad. Buscar agradarle a Él, buscar servirle a Él, buscar madurar en las cosas de este mundo. No perder el enfoque de la vida cristiana. ¿Cuánta gente está tratando de seguir agradando a este mundo y buscar las cosas de Dios y no hay paz totalmente en su corazón? No hay estabilidad espiritual porque sigue todavía arraigado a las cosas de este mundo y al mismo tiempo quiere arraigarse a las cosas de Dios, diciendo: Dios, bendíceme porque ya vine a la iglesia. Bendíceme porque ya cumplí. Y así como muchos crecimos religiosamente, creyendo que porque venimos y cumplimos ya Dios está obligado a bendecirnos el resto de la semana, cuando el resto de la semana ni nos acordamos de las cosas de Dios. Y así, hermanos, las cosas no funcionan. Dios quiere darnos mucho más. Somos nosotros el principal obstáculo para recibir todo eso que Dios quiere darnos. Sigamos madurando, sigamos creciendo. No seamos como aquellos que dicen: antes servía, antes estaba, antes me involucraba, antes iba a la iglesia, antes estaba más metido, pero algo pasó. Tal vez perdieron el enfoque, tal vez se cansaron de las cosas de Dios, tal vez se cansaron de Dios, tal vez se cansaron de perdonar, tal vez se cansaron de esa vida hipócritamente que estaban llevando y no era verdadera, sino estaban llevando una falsedad y terminaron por cansarse de estar fingiendo algo que no fue cierto. Hermanos, mantengamos el enfoque correcto. Mantengamos el camino correctamente trazado en las cosas de Dios. Mantengamos nuestra mirada en Cristo. Hagamos los sacrificios que tengamos que hacer si queremos gozar de la plenitud de su presencia en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestras generaciones. Que Dios nos dé de su gracia y de su ayuda para mantener ese camino en el cual Él, no yo, Él, no los hermanos, Él, no la iglesia,
Él quiere que tú y yo llevemos día a día y que Dios nos dé de su bendición. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, eterno Creador del cielo y de la tierra. Gracias, Señor, te damos por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites de compartir esta exhortación de tu palabra. Gracias, Señor, por los hermanos que tú has traído, que tú has permitido que escuchen esta exhortación, que escuchemos esta exhortación. Te pido, mi Dios, que nos ayudes, que nos guíes. Te pido, Señor, que nos fortalezcas, que nos transformes, que vivifiques nuestro espíritu, que nos conduzcas por camino por el cual tú quieres que andemos. Este mundo, Señor, está demasiado ocupado, demasiado distraído con los negocios de esta vida, que ya no tenemos tiempo para servir. Muchos cristianos estamos demasiado ocupados con los negocios de este mundo, con los placeres y los deleites de este mundo, que ya no tenemos tiempo para hacer, para venir ante ti, o ya no queremos hacer sacrificios, renunciando a tal vez ciertas comodidades, lujos o riquezas de este mundo, a cambio de gozar de la plenitud de tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender que lo que tú más deseas es nuestra devoción, nuestra obediencia y nuestra entrega a tus caminos. Mi Dios, levanta de entre este grupo gente que se consagre, gente que te sirva, gente que te ame con todo su corazón, gente que esté dispuesta a hacer sacrificios, a renunciar a cosas que tú le pidas, con tal de gozar de la plenitud de tu presencia en sus vidas, en su diario andar. Cumple tu propósito en cada familia. Cumple con tu llamamiento en cada corazón. Que yo sé, Señor, que tú quieres usar a muchos más de los que estás usando para honra y gloria de tu nombre. Y aquellos que nos hemos esforzado por estar en tus caminos, ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos a mantener, a estar más cerca del enfoque correcto, a no perder el enfoque, a no perder la presencia, a no perder tu gracia, tu bendición y tus promesas en la vida. Bendito seas, amado, alabado seas. Ten control de ese tiempo de invitación. En tus manos lo dejamos. En Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias.